conferencia pasada sobre la aplicación del principio de piso de protección social que se enunció como lineamiento de la OIT y las problemáticas del derecho del trabajo actual. Respecto al primer tema, el piso de protección social, vemos que a nivel Colombia se han desarrollado varios elementos en protección a los trabajadores menos favorecidos o en condiciones especiales. Uno de ellos es la condición de estabilidad laboral reforzada en los tres casos tipo, que son madres gestantes, personas en condiciones de discapacidad y fuero sindical, que más que fuero es la garantía a la negociación colectiva. Adicionalmente, hay varias figuras que han venido ampliando el piso de protección en materia de seguridad social, tales como la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad a casos puntuales que permiten que, si bien es cierto, no se tenga protección legal, sí se pueda desarrollar un piso de protección más amplio a nivel jurisprudencial. Así empezamos con el primer punto, que es la estabilidad laboral de madres gestantes. Su fuente formal es los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo. Vemos cómo desde los instrumentos internacionales enunciados en vuelo de pájaro en la charla pasada, se estableció el concepto de piso de protección social como uno de los puntos a favor del trabajador y su familia en cuanto amplía la protección a ellos. Y vamos a ver cómo se han adoptado estas figuras a nivel Colombia. A nivel general vemos que existen 4 casos tipos, si no 5, de este fenómeno jurídico. El primero es los conceptos de estabilidad laboral reforzada para madres gestantes, personas en condición de discapacidad, fuero sindical, la aplicación de los conceptos de condición más beneficiosa, norma más favorable, considerados en el artículo 53 constitucional, y la excepción de inconstitucionalidad fundamentada en el artículo 4 de dicha norma. Empezamos entonces haciendo referencia a la estabilidad laboral reforzada de madres gestantes, en cuanto se protege no solo a la madre como tal, sino al futuro hijo que se está formando en su vientre, permitiéndole o garantizándole a la madre gestante unas condiciones mínimas de subsistencia mientras se encuentra en tal estado y por los 3 primeros meses de vida del menor. La fuente formal de esta estabilidad laboral la encontramos en los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, que aplica por regla general a los contratos de trabajo a término indefinido. En ese punto no hay mayor problemática, pues sabemos que cualquier despido en este tipo contractual debe ser valorado previamente por el Ministerio de Trabajo si se dan las condiciones objetivas o las causales objetivas, las causales de terminación, y por su naturaleza el contrato de trabajo se extiende aún más allá del nacimiento de los 3 primeros meses de vida del menor hijo. Más sin embargo, se ha evidenciado una problemática constitucional en las otras formas de vinculación. Vemos que se puede presentar en el caso del contrato a término fijo cuando se acerca el vencimiento del contrato. ¿Qué se ha dicho al respecto? Que si bien es cierto, se ha pactado un término de duración del contrato de trabajo entre las partes,
y por el solo cumplimiento del tiempo estipulado se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Más sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia SU 070 del año 2013, ha dado unas pautas generales para la protección de la madre gestante, en cuanto se tiene que valorar dos condiciones básicas: si el trabajador comunicó, o más bien si el empleador tiene conocimiento o no del estado de gestación de la madre. Entonces hablen dos posibilidades: sí o no. El empleador tenía conocimiento, entonces el vencimiento del contrato de trabajo se debe mostrar ante el Ministerio de Trabajo que las causales que dieron origen al contrato de trabajo, la necesidad del servicio, las funciones que realizaba la madre, ya no se necesitan. Se extinguieron con el paso del tiempo y iban muy íntimamente vinculadas a la oración del contrato de trabajo. De lo contrario, si las condiciones que dieron origen a la vinculación contractual se mantienen, se entendería que este contrato se encuentra renovado por el término pactado en un inicio. Entonces, ¿qué ha pasado? Si verificada que las causales objetivas, las causales que dieron origen a la contratación de la madre subsisten, se tendrá que renovar el contrato por el periodo inicialmente pactado. Si no subsisten y el inspector de trabajo determina tal situación, se podría dar por terminado el contrato de trabajo al vencimiento del plazo, y como obligación adicional que surge para no dejar desprotegido ni a la madre ni al menor hijo, se deben pagar las cotizaciones en salud, los aportes en salud que garanticen la atención médica y el pago de la licencia de maternidad correspondiente. Si no se acude ante el inspector de trabajo y se da por terminado este vínculo contractual, el juez constitucional ha señalado que se aplicaría el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación, y la renovación solo sería procedente de demostrarse que las causales objetivas, las causales que dieron origen al contrato de trabajo inicialmente, subsisten. Aún así, opera la sanción consagrada en el artículo 240, que son los 60 días de salario que debe pagar el empleador a favor del trabajador. Si el empleador no conoce el estado de gravidez, si termina el contrato sin justa causa, es obligación de él, remitiéndonos a la sentencia de SU 070, pagar los aportes de indemnización, los aportes de salud, para garantizar, ya se dijo, la licencia de maternidad y la atención médica de la madre y del menor hijo. Si la terminación del contrato fue sin justa causa, pues esta situación se encuentra señalada y tarifada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 45 y bien. En cuanto, hablando de un contrato a término fijo, se entiende que la sanción corresponde al plazo presuntivo, que corresponde al tiempo corrido entre la fecha de despido y la fecha en que debió haberse terminado el contrato de trabajo. Si se alega justa causa por parte del empleador, es obligación de este hacer los aportes en salud, por los motivos ya expuestos, y la discusión respecto de la justa causa se difiere a la jurisdicción ordinaria laboral. Si la terminación del contrato se dio por la causal objetiva de cumplimiento del plazo estipulado, pues es obligación del empleador hacer los aportes en salud para los fines ya señalados: proteger a la madre y a su bebé de las eventualidades que pueda generar
esa condición, la condición de gestante, amén de garantizar el pago de la licencia de maternidad para garantizar el mínimo vital de ellos dos durante los 3 primeros meses de vida del nacimiento del menor. En un contrato de obra de labor se mantiene las mismas condiciones. En cuanto se debe solicitar la autorización para despedir, si existe una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Tenemos como las personas en condición de discapacidad. Este es el segundo ítem de la charla correspondiente, ante lo cual debemos poner de presente que existe una disparidad de criterios entre la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa. En cuanto el tratamiento, ¿a qué se entiende que una persona sea beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada por su estado de salud? La jurisdicción laboral ha establecido, en aplicación de la Ley 361 de 1997, Ley Klopotowski, que los beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada se corresponde a los a las personas que tienen ya una calificación previa o un carnet que los acredita como tal según las exigencias legales de la Ley 361 de ya citada. Vemos cómo en sentencia del junio 29 del año en curso, radicado 42451, identificación de sentencia SL 105382, 10.538-2016, se señaló que debe existir un límite, un componente mínimo para aplicar la estabilidad laboral reforzada en todos los casos. Pues de no reconocerse este límite, esta base, tal figura pasaría de ser una regla general y no como se entiende que es de aplicación excepcional. Dado que bastaría, en palabras de la sentencia citada, la pérdida de capacidad laboral de, aunque sea un 1%, muy marginal, para tener derecho al reintegro por haber sido despedido. Situación que desaparecería la libertad de configuración entre las partes para dar por terminado el contrato de trabajo, establecer la duración de un contrato a término fijo, y implicaría necesariamente un aquilosamiento de la figura de la relación laboral, teniendo en cuenta que esta figura de estabilidad laboral reforzada ha sido criticada con insistencia por los grandes medios gremiales del país. Valga señalar que en esa misma sentencia se señala que no es suficiente cualquier quebrantamiento del estado de salud del empleado, del trabajador, o el solo hecho de estar inmerso en una incapacidad médica para hacerse merecedor de la figura de estabilidad laboral reforzada, pues debe acreditarse que el trabajador al menos tenga una limitación física, psíquica o sensorial, de acuerdo a la ley 361 de 1297, artículo 26,
que se enmarque entre los porcentajes de pérdida de capacidad laboral moderada o profunda, es decir, igual o superior al 15%. ¿Qué significa o qué quiere decir esto? Que cualquier estado de salud inferior a tal porcentaje no merecería siquiera la atención de la jurisdicción ordinaria laboral a efectos de dar, de dar protección al trabajador que se encuentre afectado en su salud, que no esté calificado inclusive, porque nótese que uno de los requerimientos para dar por, para dar por aplicado tal figura es este porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces decíamos previamente que el fundamento legal es el artículo 26 de la ley 161 de 1997, que en una lectura gramatical indica cuáles son los requisitos para ser beneficiario de la estabilidad laboral reforzada y las sanciones correspondientes por desconocer el deber que se tiene de calificar la justa causa ante el Ministerio de Trabajo para poder dar por terminado el contrato de trabajo a aquellos trabajadores que se encuentran inmersos en dichos beneficios. Vemos que mediante sentencia SL 14134 de octubre 14 de 2015 se señaló, además del carácter excepcional de esta protección, que también no es suficiente el solo quebrantamiento del estado de salud del trabajador o el hecho de encontrarse en incapacidad médica para ser beneficiario de esta figura. Pues debe acreditarse que el trabajador, el empleado, al menos tenga una limitación física, psíquica o sensorial con un carácter moderado, de acuerdo o en remisión al artículo 26 de la ley 361, es decir, que sea igual o superior al 15%. Nótese entonces cómo aquí se hace patente la necesidad de una prueba técnica, como es la calificación de pérdida de capacidad laboral, recordando que el decreto ley descongestión 019 del año 2012, en el artículo 122 y 144, si la memoria no me falla, indica el trámite a seguir para la calificación de pérdida de capacidad laboral. Es decir, que iniciado el trabajador inició un tratamiento que le implicó una incapacidad médica, la cual se extendió por 180 días. En estos primeros 180 días le corresponde a la EPS asumir su pago. Si se supera los 180 días, viene dos eventualidades. Uno, la EPS expide el certificado de rehabilitación integral de carácter negativo, razón por la cual la administradora de fondo de pensiones entraría a cubrir por 180 días adicionales a los primeros 180 días y prorrogables por otro término, es decir, por un total de 540 días. Si no se expidiese el certificado de rehabilitación integral, la EPS seguiría con el pago de las incapacidades médicas hasta que lo expida. Como segundo tema a tratar es la correspondiente a estabilidad laboral reforzada por deficiencia, discapacidad, en fin, por una limitación física, ante lo cual encontramos que la jurisdicción ordinaria laboral ha determinado ciertos requisitos, restrictivos o no, pero ciertos requisitos para su aplicación. Es así como la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamientos recientes frente al tema que estamos charlando,
cuyo, cuya fuente legal es el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, que establece que ningún trabajador puede ser despedido por el solo hecho de su limitación física, siempre y cuando ésta no sea incompatible con su labor o con su trabajo. En desarrollo de esta ley, la ley Klopatowski, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1053-8 de 2016, radicado interno 42451 de junio 29 del 2016, reiterando sentencia SL 14134, radicado 53083 de octubre 14 de 2015, señaló en términos generales que no cualquier limitación, no cualquier deficiencia, o no solo el hecho de estar incapacitado, entendido esto como el auxilio de incapacidad que genera la EPS cuando la situación de salud del trabajador impide prestar sus servicios, da lugar a la aplicación de esta estabilidad laboral reforzada, en cuanto manifiesta que cualquier pérdida de capacidad laboral marginal, así sea del 1%, llegaría a ser suficiente, a tener la entidad suficiente para generar este beneficio, esta estabilidad laboral reforzada. Amén que bajo este argumento la excepcionalidad de esta figura entraría a ser regla general dentro de las relaciones laborales. Igual señala que no es suficiente el solo hecho de cualquier quebrantamiento de la salud del trabajador, se reitera, encontrarse disfrutando de una incapacidad médica para merecerse la estabilidad laboral reforzada, pues debe acreditarse por lo menos que el trabajador tenga una deficiencia moderada o profunda, en remisión a la norma ya señalada, artículo 26 de la Ley 361 de 1997. En cuanto señala que la discapacidad moderada es aquella superior o igual al 15% y la profunda igual o superior al 25%. Notas en consecuencia que igualmente la jurisdicción ordinaria laboral está solicitando una prueba de carácter técnico, pues ¿quién califica la pérdida de capacidad laboral? La pérdida de capacidad laboral la califica en primera instancia las administradoras de riesgos laborales, las administradoras de fondos de pensiones, las EPS, artículo 144 del decreto 019 del 2012. En consecuencia, impone ya una primera talanquera, que es una segunda talanquera. La primera, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. La segunda, que ésta esté soportada por el dictamen correspondiente emitido por cualquiera de las autoridades ya señaladas. En contraposición, vamos a ver cómo la jurisdicción ordinaria laboral, la jurisdicción constitucional, se ha señalado en un aspecto más amplio, señalando unos requisitos previos. ¿Cuáles requisitos es? Que el peticionario debe considerarse en circunstancias de discapacidad, estado de debilidad manifiesta o ser un sujeto de especial protección. ¿Soportado en qué? Necesariamente en la historia clínica. Que el empleador tenga conocimiento de tal situación, necesario, porque el desconocimiento del estado de salud daría vía libre a que el empleador diera por terminado el contrato de trabajo libremente. En cambio, si el trabajador desea ser beneficiario de este estatus de protección, debe notificar su estado de salud al empleador. Como tercer elemento, porque esta protección no es absoluta, el tercer elemento es la calificación de la justa causa para despedir por parte del Ministerio de Trabajo, el inspector de trabajo, con jurisdicción en
el sitio donde se presta el trabajo. Pues recordemos que el artículo 26 de la Ley 361 establece la relatividad en la aplicación de esta figura, en cuanto señala que esta protección se aplica siempre y cuando el estado de salud no sea incompatible con la prestación del servicio. Ya que si el estado de salud es incompatible, necesariamente se aplicaría el Código Sustantivo del Trabajo, que señala como justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo aquella incapacidad médica superior a 180 días, con la salvedad ya señalada, debe ser calificada por el Ministerio de Trabajo por intermedio del inspector correspondiente. Valga señalar que han habido muchos pronunciamientos. Se trae a colación, por ejemplo, la sentencia T-198 del año 2006, que señala, en términos generales, que los trabajadores que presenten una disminución en su estado de salud durante el transcurso de su relación laboral deben ser considerados como personas en situación de debilidad manifiesta. Nótese que aquí ya no es necesario la calificación de pérdida de capacidad laboral, sino el soporte correspondiente en la historia clínica del trabajador o el concepto del médico tratante donde señale la disminución del estado de salud del trabajador. En materia laboral, esta protección especial por su condición física está en circunstancias de debilidad manifiesta. Se extiende también a las personas respecto de las cuales está probado que su situación de salud les impide y dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacidad o de invalidez. Traigamos a colación este punto en específico. Mientras la jurisdicción ordinaria laboral solicita la calificación de pérdida de capacidad laboral, prueba técnica científica a cargo de las EPS o la Junta o las entidades de protección social o en su defecto la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Acá lo único que se solicita es el soporte del médico tratante. Igual, este tema se desarrolla con la sentencia T-642 del año 2010. En desarrollo de esta idea también está la sentencia T-642 del año 2010, que en términos generales se puede señalar que el derecho a la salud laboral reforzada al trabajador que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta como resultado de una grave afección de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral. Causal objetiva que debe ser valorada por el Ministerio de Trabajo a través del Inspector de Trabajo. En consecuencia, el despido que se produzca sin el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz, dando lugar, obviamente, al reintegro y el pago del trabajador con una orden de reubicación en atención a su estado de salud. Vemos en consecuencia las dos posiciones que se generan a nivel constitucional y a nivel legal, a nivel de jurisdicción ordinaria laboral. Aún a pesar que la ley 1149 del año 2007 señala que el juez director del proceso velará por la garantía de los derechos fundamentales de las personas que debatan una situación en concreto en su despacho. Pero vemos que existe la dicotomía entre juez constitucional, que recordemos puede ser cualquier juez de la República, y un juez laboral que se entendería está dotado también de facultades constitucionales para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que discutan los eventos en su despacho por medio de un litigio. Mas, sin embargo,
la posición que se ha señalado de la Corte Suprema de Justicia es tan reciente como junio 29 del año 2006, entendiendo que ha pasado tan solo 2 meses desde su promulgación y en contravía de una línea jurisprudencial ya decantada, consolidada de la Corte Suprema de Justicia. Esto evidencia la disparidad de criterios que existen, disparidad de criterios que se dan aquí se ejemplo también respecto de la imprescriptibilidad o no del incremento del 14% por cónyuge a cargo para aquellas personas que vienen en régimen de transición. Mientras la jurisdicción ordinaria laboral dice prescriben, la jurisdicción constitucional dice no prescribe. En ese estado de cosas se evidencia que para hacer efectivo este derecho en una demanda ordinaria laboral es necesario tener la valoración técnica de la entidad administradora de salud, la entidad promotora de salud, la EPS, o en su defecto la ARL, la AFP o Junta Regional de Calificación. Mientras que en sede constitucional solo basta soportar la grave afectación de salud del trabajador. Es decir, el solo soporte del médico tratante sin necesidad de la prueba técnica científica. Valga señalar que vemos que no es cualquier afectación a la salud la que da la estabilidad laboral reforzada a nivel constitucional. Tiene que ser grave. Razón por la cual queda a criterio de cada uno establecer o adecuar a un caso concreto que es grave o que no es grave. Como tercer punto vemos cómo existe el fuero sindical también. El fuero sindical no está entendido o no debe ser entendido como una garantía propia del dirigente sindical. No, está dirigida a proteger la organización sindical como un todo y más allá de esto, la garantía del derecho de negociación colectiva. Pues recordemos, como se dijo en la clase introductoria al módulo laboral, que el trabajo es una moneda de cambio. En cuanto el trabajador vende su fuerza de trabajo y el empleador compra sus habilidades y técnicas en un ejercicio de libre intercambio. Limitado obviamente a las reglas legales y constitucionales e internacionales que existen en protección de la parte más débil que se ha entendido es el trabajador, pues este tan solo cuenta con su fuerza de trabajo, mientras que el empresario cuenta con el capital para buscar mejorar su productividad, buscar mejorar sus ganancias, optimizar la ganancia. Amén que igualmente existe el concepto de ejército social de reserva, en cuanto la masa de desempleados genera un desequilibrio en la oferta y la demanda del trabajo versus los puestos de trabajo, en el cual un trabajador puede ceder sus derechos en pos de conseguir un trabajo. Sin embargo, recordemos que existe el Código Sustantivo del Trabajo, los organismos internacionales, verbigracia la OIT, y la jurisdicción constitucional, la jurisdicción ordinaria laboral, que impediría tal desatino. En cuanto es mandato de la OIT, ya vimos garantizar un piso mínimo de protección al trabajador. En cuanto es mandato de la Constitución Política, establecer un mínimo de garantías y derechos que se consolidan, que se consagran en el artículo 53 constitucional. Amén, que el artículo 1 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la finalidad es el equilibrio de las relaciones sociales, entendidas estas como la venta y compra de la fuerza de trabajo. Entonces, venimos aquí a que el trabajador en su estado de indefensión no tiene otra opción que buscar asociarse para garantizar un mejor nivel de
interrelación, de interlocución con el patrono. Esta figura, esta gremiación se denomina asociación sindical. Está protegida por nuestro Código Sustantivo del Trabajo, por los convenios internacionales de la OIT y más aún en casos de desconocimiento por las recomendaciones de este organismo internacional, que valga a señalar, la Corte Constitucional ha señalado que son vinculantes frente al Estado colombiano o eran vinculantes. En cuanto recientemente salió la sentencia de CU 550 del año 2013-2014, se me escapa en estos momentos la referencia, que analizó la constitucionalidad del derecho de negociación colectiva en pos de mejorar mejores condiciones pensionales, en atención al Acto Legislativo 01/2005. Y desconoció 4 recomendaciones que estableció la Organización Internacional del Trabajo al Estado colombiano, que le indica que el Acto Legislativo 01/2005 desconoce el derecho de negociación colectiva. Entonces vemos la importancia de esta figura, la negociación colectiva como base de la mejora de las condiciones laborales y salariales del trabajador, pues permite un mejor diálogo, una mayor presión frente al trabajador. Igual está la discusión sobre las limitaciones a la huelga, que eso es la expresión de fuerza que tiene el derecho de asociación sindical. Pues la huelga está supeditada, muy a pesar de los organismos internacionales, a la definición de servicios públicos esenciales. Cuando se ha señalado que hasta la justicia es un servicio público esencial, que los empleados públicos, si bien tienen derecho de asociación, no tienen derecho de negociación colectiva porque hay reserva legal. Es una dicotomía que esperamos se supere pronto en pos de los beneficios que genera la negociación colectiva a todos los trabajadores. Vemos cómo el fuero sindical, una figura de vieja data en nuestro ordenamiento laboral, protege al sindicato desde su conformación, desde que se notifica al empleador la constitución del sindicato, es decir, mucho antes desde su inscripción formal ante la autoridad administrativa, el depósito o el registro sindical en el Ministerio de Trabajo. Es a partir de ahí que la garantía foral se consolida en cabeza de los fundadores durante el término de 6 meses, a los adherentes que en el término de 6 meses se vinculen al sindicato por el término que le faltase para completar la garantía foral a los fundadores. Es decir, si el adherente se vinculó al sindicato de trabajo, a los 3 meses de fundado, su garantía foral se extendería por 3 meses. Viene la garantía foral a los dirigentes nacionales y regionales o locales de estos sindicatos, pero ahí está restringido a 5 principales, 5 suplentes. Esta garantía foral que implica que no puede ser despedido el dirigente sindical. Recordemos que no es el dirigente sindical el que se protege es la figura del sindicato. ¿En cabeza de quién? Del dirigente. Hacer esa claridad porque se ha malinterpretado la garantía foral dándole nombre propio. No, la garantía foral es para el sindicato, en cabeza o representación de sus dirigentes. Esta garantía foral que implica que el trabajador sindicalizado o dirigente sindicalizado, mejor, no puede ser despedido o desmejorado de sus condiciones de trabajo. Si quiere ser despedido o sus condiciones laborales cambiadas, se debe consultar previamente ante el juez laboral del circuito correspondiente en un proceso o de levantamiento de fuero o en un proceso foral propiamente dicho. Recordemos que
Este garantía foral es tan exigente que impone a las partes el deber de acudir a la jurisdicción dentro de los 2 meses a a la ocurrencia del hecho que da lugar o al desmejoramiento o al despido del trabajador, o ocurrió lo anterior al reintegro, reinstalación del trabajador. 2 meses. Es tan exigente esto que dentro del desarrollo del proceso se hace en una única audiencia y es un proceso especial. Tiene su regulación específica en el Código de Procedimiento Laboral. ¿Por qué? Porque se necesita desatar la controversia de la forma más justa pero más rápida posible. En estos términos queda decantado ya las estabilidades laborales reforzadas. Dentro del trámite también del piso mínimo de protección al trabajador, encontramos otros casos puntuales de protección. ¿Qué casos son estos? A poner, porque ese ejemplo, la aplicación de la condición más beneficiosa en materia pensional. ¿Por qué? Porque hay unas pensiones específicas cuya causación se dan con la muerte o la declaratoria de estado de invalidez del pensionado o afiliado al sistema de seguridad social. No tiene determinada la ley para estos casos un sistema, un régimen de transición que permita a estas personas en específico contar con la validez de toda una vida laboral dedicada o aportada al sistema de seguridad social. Pues lo único que se exige objetivamente es que el afiliado haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la ocurrencia del siniestro, invalidez o muerte, para tener derecho a las coberturas del sistema de seguridad social en pensiones, para tener derecho a la pensión de sobrevivientes en el núcleo familiar o para tener derecho a la pensión de invalidez en este caso específico. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia? Vamos a bien hacer un parangón en esto. La Corte Suprema de Justicia ha establecido que para aplicar el principio de la condición más beneficiosa se debe mirar la norma inmediatamente anterior a la ocurrencia del hecho. Es decir, si el afiliado se invalida, muere hoy en día y queremos aplicar el principio de la condición más beneficiosa, nos remitiríamos a la norma preexistente, que es en materia de seguridad social en Colombia, la Ley 100 del año 1993 en su redacción original. ¿Por qué? Porque esta fue modificada en lo que es invalidez y muerte con la Ley 797 del año 2003. Entonces vemos que la Corte Suprema de Justicia restringe a la aplicación de la norma inmediatamente anterior. Mas, sin embargo, este criterio ha permitido que muchas personas que se invalidaron, muchas personas que fallecieron y dejaron en vida cubiertos los requisitos que exigía en su momento la ley 7, el decreto 758 de 1990, el cual aprobó el acuerdo 048 del mismo año del Instituto de los Seguros Sociales, acceder a una pensión de invalidez o de sobrevivientes, bajo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en cuanto el artículo 6 y 25 del acuerdo 048 del año 1990 establecía como requisitos para acceder a la pensión de invalidez o sobrevivientes el haber cotizado 150 semanas dentro de los 3 años anteriores, dentro de los 6 años anteriores a la muerte, o 300 semanas en cualquier momento. Frente a unas exigencias de la ley 100 que eran 26 semanas cotizadas dentro del año anterior al fallecimiento. En consecuencia, la Corte que dijo que las personas que vieron
consolidados sus derechos pensionales o que consideraban que tenían cubiertos los riesgos de invalidez y vejez en la norma anterior, se podrían beneficiar de la pensión en aplicación de la norma más favorable, como figura a acudir ante la ausencia de un régimen de transición en este sistema. Iba a decir que existía un parangón, ¿no? El parangón es que la Corte Constitucional no limita la aplicación de la condición más beneficiosa a la norma inmediatamente anterior, pues permite que se estudie las normas vigentes durante la vida productiva del afiliado beneficiario, para encontrar aquella que pudiese enmarcarse entre la situación jurídica del causante para garantizarle a su núcleo familiar el sustento, el cual se corta con la muerte o el cual se afecta con la invalidez del afiliado. Otro tema de especial relevancia es la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, como figura que entra a suplir la ausencia del régimen de transición entre pensiones de invalidez y sobrevivientes, pues la fecha de causación del derecho, es decir, la fecha en que se acredita la muerte del afiliado o la invalidez de este, es la que determina la norma a aplicar. Así las cosas. Si una persona falleciera o se invalidara hoy en día, la norma a aplicar inmediatamente sería la Ley 797 del año 2003, que reformó la Ley 100 del año 1993. Otro punto de especial interés es los principios constitucionales, condición más beneficiosa en materia de seguridad social. ¿Por qué es importante? Porque el legislador omitió señalar un régimen de transición respecto de las pensiones de invalidez o muerte, señalando que la norma a aplicar en estos casos es la vigente al momento de ocurrencia del siniestro. Razón por la cual, si la invalidez o la muerte sucediera hoy en día, la norma vigente es la Ley 797 del año 2003, que reformó la Ley 100 en su reglamentación original, siendo un poquito más benéfica la Ley 797 en cuanto permitió o amplió el espectro de protección, permitiendo que aquellas personas que hubieran cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento o a la invalidez tuvieran acceso a estas pensiones. En contraposición, la Ley 100 del año 1993 en su redacción original establecía el requisito de 26 semanas dentro del año anterior al fallecimiento o a la declaratoria de invalidez del afiliado. Más sin embargo, ¿qué pasa con aquellas personas que cumplieron una expectativa pensional en vigencia de una norma, pero se consolida en vigencia la otra? La Corte Suprema de Justicia ha establecido que efectivamente se puede acudir a normas ya derogadas, dándoles efectos retroactivos. En la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues no se puede desconocer el acumulado de cotizaciones, el esfuerzo hecho para aportar al sistema de seguridad social, y bajo ese contenido ha establecido que se puede acudir a una norma anterior. Más sin embargo, la ha limitado a la inmediatamente anterior. En contraposición, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, sentencia SU 441 del año 2016, publicada hace menos de 15 días, 16 de agosto, más o menos, señaló que no es así, que para el tema de invalidez o muerte se debe acudir a las normas que regularon la afiliación y cotización del causante frente a los riesgos de invalidez y muerte, permitiendo aplicar una norma, no la inmediatamente anterior, sino una norma vigente, aquí es ejemplo, en el año 85, en el año 90. Este aspecto ha sido importante en cuanto a nivel constitucional amplía el piso de protección, porque aquí a nivel de comparación,
La ley 797 exige 50 semanas dentro de los 3 años anteriores. La ley 100 exige 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior. El decreto 758/90 e inclusive desde el acuerdo 226 del año 67, que dio vida al Seguro Social, establecieron como requisitos para la pensión de invalidez y sobrevivientes el haber cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a la causación del derecho o 300 semanas en cualquier tiempo. Obviamente, el haber cotizado 300 semanas con la calidad de empleo que tenemos hoy en día es más factible de demostrar y no las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores. En consecuencia, la Corte Constitucional ha señalado en la sentencia referenciada que tenemos que acudir a las normas que estuvieron vigentes. La jurisdicción ordinaria laboral se sigue manteniendo en la aplicación del régimen inmediatamente anterior. Esto desconoce la raigambre constitucional del derecho a la seguridad social, pues su ethos, su forma, su querer ser, su deber ser, es la protección integral del afiliado o del pensionado en el transcurso de las contingencias de invalidez, vejez y muerte. Aspecto que ha sido recogido por la Corte Constitucional en la sentencia referenciada y que ha dado lugar a esta posibilidad que permite ampliar el piso de protección al trabajador. Aún así, igual, existen sentencias, una línea jurisprudencial ya decantada de parte de la Corte Suprema de Justicia que permite señalar que una densidad de semanas muy fuerte no se puede desconocer para efectos de cubrimiento de las contingencias. Así, una persona que ha superado un 80 o un 70% de la densidad de semanas, es decir, hoy en día 800, 900 semanas, no quedaría desprotegida ante las contingencias de invalidez o muerte, pues nos permitirían validar estas semanas para estas contingencias. ¿Bajo qué lógica? O la lógica de la condición más beneficiosa o la lógica del criterio de aproximación en cuanto el desconocimiento de una vida trabajada daría lugar a que una persona que necesita en sus momentos más apremiantes, ante la ausencia del ser querido, ante la invalidez de este, que se suplan las necesidades económicas del hogar y teniendo una posibilidad de haber financiado su pensión durante toda la vida, acudir a la jurisdicción ordinaria laboral y obtener reconocimiento de la pensión. Está el criterio de aproximación que indica que los requisitos legales no son exegéticos, pues el no cumplimiento formal de los requisitos allí consagrados tampoco es óbice para desconocer el grado de protección que tiene el afiliado. Aquí está de ejemplo, una persona que tiene un faltante porcentualmente hablando de 1, 2, 3% para acceder a las pensiones de invalidez o vejez, invalidez o muerte, perdón, es decir, haber cotizado 48, 47 semanas y no las 50, le permitiría acceder a estas prestaciones económicas. Es decir, con esto, que si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia ha sido muy exegética en su interpretación de los beneficios del trabajador en materia de estabilidad laboral reforzada por discapacidad, deficiencia o minusvalía, ha sido un poquito más amplia en materia de seguridad social, permitiendo acceder a la pensión a aquellas personas que no cumplen formalmente los derechos, los requisitos consagrados en las normas legales.
A guisa de ejemplo está la excepción de inconstitucionalidad también, el cual permite que ante una norma que pueda ser regresiva, se inaplique en pos de aumentar el piso de protección al trabajador. Un ejemplo de este son las pensiones de actividad de alto riesgo, reguladas en el decreto 758 del 90, decreto 1281 del 94, decreto 2090 del año 2003. En cuanto que el parágrafo del artículo sexto del decreto 2090 del año 2003 es muy exigente para permitir la transición de aquellos trabajadores que han dedicado una vida a actividades consideradas de alto riesgo para la salud. En cuanto exige que además de haber completado 500 semanas del 2003 hacia atrás en actividades de alto riesgo, debía estar inmerso en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100. Es decir, al 1 de abril del año 1994, contar con la edad y con el tiempo necesarios para ser beneficiarios. La edad, 40 años hombres, 35 años mujeres y 15 años de servicio. Sin embargo, la realidad nos muestra que los beneficiarios del régimen de transición bajo esa perspectiva ya no existen. Pero aún así subsiste el régimen de transición del decreto 2090 del artículo 36 de la ley 100 del año 1993 a través del decreto 2090 para actividades de alto riesgo. Algo inconcebible para una persona que hoy en día tuviese 50 años de edad, llevase 30 años trabajando en actividades de alto riesgo, expuesto a rayos X en un hospital, expuesto a asbesto o sustancias consideradas cancerígenas, expuestos a altas temperaturas, horneros, soldadores, fundidores, que empezaron su vida laboral temprano, no están enmarcados en el régimen de transición, completan 30 o más años de servicios, pero materialmente o formalmente mejor, no pueden acceder a estas pensiones que permiten una disminución en la edad para acceder a esta pretensión por no estar inmersos en el régimen de transición, a pesar de haber completado 1.300, 1.700 semanas. En consecuencia, la inaplicación por inconstitucionalidad de este requisito permite que estas personas puedan acceder a la pensión de actividad de alto riesgo en unas condiciones más favorables, pero sin cumplir los requisitos legales. Fundamentado en que en la Carta de la ONU, en el PIDEX, en el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, eh, los, en los convenios de OIT, pues esta figura, estos elementos que se ponen de presente, por ejemplo, la exigencia, la exigencia de cumplir los requisitos de transición del artículo 36 de la Ley 100 del año 1993 en una norma del año 2003, se torna ya exagerada, excesiva. O por ejemplo, en el caso de norma más favorable o condición más en el caso de condición más beneficiosa, trayendo a guisa de ejemplo el decreto 758 del 90 que hablamos anteriormente, consagraba 150 semanas dentro de los 3 años anteriores a la causación del derecho o 300 semanas en cualquier tiempo. ¿Qué pasa con los empleados al servicio del Estado que tenían una regulación diferente? Murieron dejando una densidad de semanas gruesas, pero se les desconoce el derecho. Se ha inaplicado las normas anteriores, la ley 33 del año 1985, ley 71 del 89, y se ha optado por recurrir al decreto 158 del 90, que si bien es cierto, regula la situación de seguridad social de trabajadores de índole privada, se ha extendido a servidores de índole pública en atención a que permite un mayor piso de protección, basados en qué? En la excepción de inconstitucionalidad. En estos términos dejo cerrado ya la conferencia. Espero que haya sido de su agrado.